Bueno, lo habíamos anticipado desde el lunes, que los estábamos felicitando a los médicos, Ayer, ¿verdad? ayer Ayer, fue 14 de julio. Y a martes, Tony. Ajá. ajá, Ayer fue 14 de julio y ayer fue el es día que yo el lunes del dije, médico. mañana es el día del médico, Ajá, o sea, martes. 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 Ajá. Así que saludamos a todos los médicos, entre ellos a nuestro invitado de esta mañana, al doctor Iván Solano Leiva, médico infectólogo, actual presidente del Colegio Médico de El Salvador. Y decía también, Tony, que para muchos como nosotros, nuestro principal libro de consulta durante la pandemia COVID-19. Así es, Aquí nos atendió sí. No, y aquí lo teníamos prácticamente todas las semanas actualizando la sí, información sí. en un momento de emergencia como el que vivimos. Bienvenido, doctor, felicidades por el día del médico. Muchas gracias y aprovecho también, bueno, gracias por la invitación, ¿no? Y también por los saludos del Día del Médico, que también hago extensivo a todos los colegas de nuestro país, que el día de ayer, pues, aparte de que celebramos el Día del Médico, déjenme decirles que se conmemora 83 años de fundación del Colegio Médico de El Salvador. Ajá, muy bien. 1943 fue fundado Exacto. y ahorita tiene, según este informe que nos envió, titulado Situación actual del sector salud en El Salvador, infraestructura, realidad laboral y la urgencia del diálogo, y vamos a hablar de esto, 2.800 afiliados. Sí, esos son la cantidad que tenemos actual de afiliados al colegio médico. De un total probablemente nosotros andemos cubriendo un 10% de la población total de médicos. Eso significa entonces que eh, hay, Muchos médicos no están afiliados al colegio médico. pero entonces, Del- 2000 ¿cuántos nos decía? 2.800, Dos médicos. eh, Ese es el 10%. más o menos, porque en realidad a ciencia cierta desconocemos la cantidad de médicos que estamos activos en nuestro país. ¿Y por qué lo desconocemos? La única manera, cuando uno se gradúa de médico, en aquel tiempo que nosotros nos graduamos, pero ahora también, como se gradúa de médico general, se va a la Junta de Vigilancia y se tramita su sello profesional. Por ejemplo, mi sello es el 4717, es decir, el 4717. Y así han venido, y tengo entendido que los sellos que está brindando la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica andan entre 23.000 y 24.000. Sin embargo, ese listado no se puede depurar, porque ahí está el médico que tiene la Junta de Vigilancia número 1, que lo más probable es que el colega ya haya fallecido. Pues sí, porque... O ya no está ejerciendo por su edad. Exacto. Y lo otro es que muchos colegas han emigrado, entonces no se depura ese listado, ¿ya? Como para decir los que están Para tener- activos a nivel Exacto. local, es lo que usted dice. Exacto. Bueno, nosotros tenemos amigos médicos que ya no están aquí en el país, ¿verdad? Por ejemplo. Ajá. Sí, así. Por eso es que no podemos decir a ciencia cierta la cantidad de médicos que estamos en el país, y hacemos un aproximado de un 10% más o menos. Los que están afiliados. al colegio médico. Metiéndole el diente a este informe, comencemos con el tema de la infraestructura. ¿Cuál es el principal diagnóstico que hace el Colegio Médico sobre la infraestructura del sistema de salud en general en El Salvador? Si te refieres a infraestructura física, decir que durante esta gestión actual se le ha dado prioridad al tercer nivel, es decir, a los hospitales. Y hemos visto el Hospital Nacional, el nuevo Hospital Nacional Rosales, su infraestructura física. Nosotros nos alegramos como colegio médico, ¿verdad? Porque es algo que se pedía desde hace mucho tiempo, que estuviera para la población salvadoreña, con tecnología de punta, ¿verdad? Sin embargo, el problema básico es que no se está solucionando los problemas básicos del sistema de salud salvadoreño. ¿Cuáles son? Porque yo puedo tener aquí donde estamos, bien bonito, como está ahorita, pero si no tengo medicamentos en las farmacias, si no tengo insumos médicos, si no tengo un montón de cosas que son básicas, ¿de qué me sirve tener la última resonancia magnética nuclear? O
la cirugía robótica, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nosotros como colegio médico, en primer lugar, dejar claro, estamos a favor de que la infraestructura física se mejore, pero debemos de solucionar los problemas crónicos del sistema de salud. A ver, doctor, lo que pasa es que el tercer nivel es el hospitalario, ¿verdad? El primer nivel son las unidades de salud, así lo entiendo. A unidades de salud o centros de salud más pequeños. Más ¿no? pequeños, ¿verdad? Exacto. Ok, todo esto es debe ser parte de una estrategia, Exacto. ¿verdad? Entonces, el tercer nivel, que es la hospitalización, obviamente sí se necesita que sea de primer nivel. Claro. Y qué bueno que tenemos todo lo que se ha conllevado en el Hospital Rosales. Pero lo que usted menciona entonces es que en el primer nivel, o sea, la primera atención, para bajar la atención al tercer nivel, es lo que no se está trabajando de la mejor manera posible. No está en base a una estrategia. ¿Es así? Varias cosas interesantes que usted se ha referido, Diana Verónica. En primer lugar, el pecado original que nosotros tenemos como país, y eso siempre ha existido, es que no tenemos un plan nacional de salud que nos indique cuáles son los objetivos a corto, mediano y largo plazo. Ningún gobierno desde de hoy que yo estoy en estas cosas ha tenido un plan nacional de salud. Es decir, entonces, ¿qué pasa normalmente? Hablemos de los gobiernos del PCN. Tuvo su ministro de salud, ¿verdad? Pero él no creó, durante los gobiernos del PCN no se creó un plan nacional de salud. Cuando se hizo la transición a los gobiernos de Arena, el ministro que llegó, perdón, por lo menos, déjenme tomar agüita. Adelante, adelante. El primer ministro de Arena, digamos, vino y lo que hizo, a pesar de que algunos programas pudieran haber estado buenos de los que hizo el ministro del PCN, hizo borrón y cuenta nueva. Y así hemos venido en esa rueda de caballitos. O sea, cada gobierno, borrón y cuenta nueva, Exacto. y hacen y empiezan. Incluso en las transiciones del mismo partido, el nuevo ministro llega y quita las cosas buenas. Cambia. Cosa que ha pasado también en educación. Pues lo más probable, porque desafortunadamente esa es la forma, y en las diversas carteras del Estado, ¿no? ¿Vea? Entonces, ese es un problema, porque si no estamos haciendo las cosas en base a improvisación, en base a algo que se me ocurre que puede ser. Eso es lo que nosotros decimos. Segundo punto importante, hablamos de primeros, segundos y terceros niveles. Nosotros hemos visto con esta gestión, sobre todo, que se ha venido disminuyendo el presupuesto y además la calidad de atención en los servicios de atención primaria, es decir, en los servicios como las unidades de salud, los famosos ECOS, ¿verdad? Equipos comunitarios de salud. Comunitarios de salud, donde se ha ido disminuyendo el presupuesto, se ha ido disminuyendo personal, se han ido cerrando. ¿Verdad? ¿Y esto ha obedecido a qué, doctor? Es una política que ha tomado la actual gestión del Ministerio de Salud, con la cual nosotros creemos que no es la mejor. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el papel de los ECOS, de esos equipos locales de salud? Ir a hacer educación en salud, en prevención en salud, y enseñarle a la gente, por ejemplo, que no tiene acceso a agua potable, qué otras medidas puede hacer, porque obviamente el equipo local de salud per se no puede ir a proveerles de agua potable, sino que es un esfuerzo interinstitucional, ¿verdad? Pero por lo menos decirle a usted, Diana Verónica, mire, ahorita como no tiene acceso a agua potable, debe hacer estas medidas para tratar de acceder a agua o consumir agua potable. Como no está potable, hiérvalo. Exacto, exacto. Por ejemplo. Luego, la vacunación casa por casa que hacen los promotores, en fin. Además, educación en salud de prevención. Ahí nosotros debemos de aprovechar para que la gente no se enferme, enseñarle medidas de prevención para que no se enferme. Entre ellas la vacunación. Y quizás un ejemplo sería este brote de sarampión, doctor, en donde ahorita se está vacunando masivamente, pero ahí se da cuenta uno que hay mucha gente que no está vacunada, muchos niños que no está vacunado. Eso es
el sarampión es un poquito atípico también la conducta, pero Ajá. volviendo a los comentarios originales, entonces sí, en ese sentido no tenemos un plan nacional de salud en las unidades, porque también la atención primaria no solo son los equipos locales de salud, sino que también están las unidades de salud, donde muchos salvadoreños van a pasar consulta. Segundo nivel, hay hospitales de segundo nivel que no son tan especializados, que solo tienen los 4 niveles de especialidad de la medicina interna, cirugía, ginecología, obstetricia y pediatría. Y entonces, ese es el segundo nivel de atención. Y el tercer nivel es el más especializado. Pero, ¿qué pasa con los salvadoreños que llegan a estos primeros, segundos, incluso terceros niveles donde hay consulta externa? ¿Verdad? Donde muchos salvadoreños van y llevan los controles de sus enfermedades crónicas. Cuando ellos van a la farmacia, cuando ellos van al laboratorio para sacar citas, en primer lugar a veces les dicen, mire, las citas de exámenes de laboratorio o de gabinete sumamente tardadas. En meses. Meses. O sea, ya cuando llega de regreso ya es fantasma. Pues sí. O las citas médicas, ¿verdad? De controles. O cuando va a la farmacia le dicen no hay. Pero entonces, ¿qué tan cierto es eso? O sea, varía, es por temporadas, porque es un problema que no solo ha tenido, si existe, que no solo ha tenido este gobierno, lo han tenido todos. Falta de medicamentos o de insumos hospitalarios. Exacto. Ese es un problema crónico que no se ha resuelto. Nadie lo ha resuelto. Y ni siquiera este gobierno. Por eso es que yo tengo la oportunidad de escribir en la prensa gráfica un artículo de opinión y yo le puse a un artículo los mismos de siempre. ¿Verdad? Porque son los mismos problemas que nosotros tenemos. Ahora, yo no te puedo, o mejor, ¿quién mejor te puede decir, Tony, que lo que yo estoy diciendo es verdad? Los usuarios del sistema público que van a las unidades de salud, al seguro social, etcétera, etcétera. ¿De qué está pasando esto? La magnitud puede ser variable. Por tiempos el desabastecimiento es máximo, por tiempos se puede mejorar, pero no hay un plan que permita que no se den esos problemas. ¿Me explico? Entonces, o disminuirlos, porque de repente, pues, el tema de los medicamentos. Es que falta de planificación, Diana Verónica. O sea, es falta de planificación y de presupuestos también, porque podrá haber un planificador muy bueno, pero a la hora de los presupuestos no alcanza para cubrir un año fiscal las compras de medicamentos e insumos médicos. ¿Me explico? Entonces, toda esa serie de problemas hacen que nosotros consideremos como colegio médico que todavía hay mucho que hacer en el país. Doctor, ¿qué tan cierto es también algo que circula en las redes sociales y tal y como insistentemente lo dice Diana Verónica, no debemos creer todo lo que vemos ahí? Es sobre la falta de o deserción de médicos nacionales o extranjeros, especialistas en el Rosales, en todo el sistema médico, por toxicidad en las relaciones entre jefes y los médicos. Bueno, mira, esa es una realidad. Y bueno, yo soy un ejemplo de que yo decidí renunciar después de 24 años al Seguro Social, pero lo hice no en esta gestión, lo hice en 2017, durante la gestión del Frente, que el doctor Segarra Anet, a quien le envío un saludo, era el director general. ¿Ve? O sea, mira, llega un momento que tú te cansas de estar peleando con las autoridades y te altera tu salud mental, lo que se llama el síndrome de desgaste profesional o el burnout. El burnout. Cuando tú te das, bueno, y eso me pasó a mí, yo lo viví en carne propia, que yo me despertaba en la mañana, me bañaba y todo eso, y me enojaba, me levantaba enojado porque yo sabía que tenía que ir al Seguro Social. O sea, eso ya no es tener una salud mental adecuada. Y me enojaba, ¿por qué? Porque me iba a encontrar los mismos problemas y que no se resolvían. ¿Y cuáles eran esos mismos problemas que dice usted que se mantienen? Falta de insumos médicos, falta de medicamentos. Volvemos a lo mismo. El Niágara en bicicleta. Exacto. Entonces, ahora bien, en aquellos momentos era menor la deserción. ¿Vea? Pero ahora con la nueva gestión
y ya digamos de 2022 en adelante, después de que nos llamaron héroes, comienza la situación a cambiar en los centros de salud. Y yo siempre lo he dicho, es una política de ver, oír y callar, ¿me entiendes? Al estilo de las maras. Es decir, tú, Tony, como médico, tú no podés decirle a un paciente, le voy a prescribir este medicamento y si no hay, cómprelo. Porque si el paciente, o si el paciente te lo solicita, mira doctor, yo sé que no está este medicamento, pero yo voy a hacer el esfuerzo de comprarlo, y tú le prescribes una receta con tu sello, puede ser que el paciente, o se dan cuenta en la institución, en el hospital, y ese es motivo de despido, porque estás evidenciando de que el sistema no es capaz de solucionarte los problemas. O puede suceder otra cosa, que viene el paciente y se va a X, ¿vea? Señor presidente o señor director el Hospital Nacional Rosales. Del Hospital Nacional Rosales. Yo fui a pasar consulta y fíjese que, por favor, ayúdenme porque me dieron esta receta y saca la foto donde está el nombre y el sello del médico. ¿Vea? Entonces, ese colega o esa colega puede ser destituida y así ha sucedido. Es el nivel de toxicidad que hay. ¿Por qué ocurre esto, doctor? Pues como dice aquel comentarista deportivo, vaya usted a saber. Pero saludos a Eugenio Calderón. pero es algo que yo no entiendo. ¿Por qué? Hay déficit de especialistas. ¿Y en qué área sería eso más crítico? Pues mira, igual hay una magnitud, depende, hay áreas que están trabajando solo con un especialista, por ejemplo en el Seguro Social, porque ya se fue, ya renunció la mayoría. Y a todo esto, ese clima laboral tenso, que tú no te sientes vigilado por todos lados y que aparte de eso tienes un salario que no va. Aquí estábamos viendo lo de los salarios. Entiendo doctor. que los salarios de creo que todos vimos la transmisión de la inauguración del Rosales, o la visita del presidente del Rosales, y habían varios especialistas con acentos extranjeros. Sí, ahora vamos a esa parte, qué bueno que me recordaste. Ya dijimos que muchos médicos salvadoreños hemos venido dejando el sistema público. Muchos han emigrado, otros nos hemos dedicado a la medicina privada exclusivamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Hablemos del nuevo Hospital Rosales. El señor presidente en la cadena nacional habló de que se habían contratado 3.000, creo. 3.000 extranjeros. 3.000 salvadoreños, dijo, y 200 extranjeros. Esos fueron los datos que él dijo. Algo que no es cierto. Han sido contratados menos personas. Sí, ese hospital, desafortunadamente. Yo creo que había una urgencia de parte de él de abrirlo. Pero ese hospital, desde antes de abrirlo, no tenía, ni tiene ahorita, la cantidad de personal contratado para dar una calidad de atención. O sea, son mucho menos. Hace falta personal, es lo que usted dice. Hace falta personal, si no, ¿por qué digo esto? ¿No han visto ustedes en las redes sociales también que el mismo gobierno está solicitando personal para el Hospital Nacional Rosales? Ahí sacan las convocatorias. Vea, ¿cómo es posible que yo, administrador, voy a abrir un hospital o un centro de salud X y no lo tengo, o no tengo toda la infraestructura física completamente acabada, montada, o infraestructura de recursos humanos? Vea. Entonces, ¿y qué ha pasado? O sea, eso no cabe, pues, sino que más bien se le ve un manejo de otras cosas, políticas partidarias, de mostrar imagen, ¿vea? No de hacer las cosas en manera técnica. Pero entiendo que Perdón, para terminar la idea, Tony. Y luego de la apertura del Hospital Nacional Rosales, hoy sabemos nosotros, pero igual, que nos llega porque nos cuentan, pero no lo podemos, nuestras fuentes tampoco las podemos decir porque si no le quitan el trabajo a los colegas, o tienen sanciones. Hasta el momento, desde la inauguración del Hospital Nacional Rosales, 35 médicos extranjeros han renunciado. Y otra cantidad de médicos salvadoreños también han renunciado al nuevo Hospital Nacional Rosales, porque
¿Por qué? Pues, según nos cuentan, como que están 24/7, los están hablando a cada momento, no tienen una vida... no tienen vida personal. No tienen una vida personal, etcétera, etcétera. O sea, a ver, la gente está trabajando más horas de lo necesario y por lo tanto eso se convierte en una deficiencia en el servicio también, pues porque una persona agotada no te va a atender igual, obviamente. Eso incide de manera significativa en calidad de atención. Y recordemos, creo que en esa presentación, Tony, en una lámina está que también se ampliaron, ustedes recordarán que se ampliaron los horarios de atención en los centros médicos de en las 10 de semana, de 7 de la mañana a 10 de la noche. ¿Cuántas horas laborales son ahí? En primer lugar. Pero son varios turnos. No. El turno de la mañana, y después vienen los otros turnos. Porque antes era, no sé si hasta las 6 de la tarde, luego entraba Fosalud. No, tú hablas, o sea, es que de 7 a 4. Ajá, 7 a 4, y después viene Fosalud. Y después venía Fosalud. Pero ahora es que es increíble una medida tan ilógica desde el punto de vista técnico, que en el Hospital Nacional Rosales, en la consulta externa, vaya a llegar un paciente a las 9:30 a su consulta para la diabetes, por ejemplo. Sí, no, eso es emergencia, nada más. Pero Diana, pero todos los hospitales, incluidos el nuevo Hospital Rosales, dan consulta externa y en teoría deben de dar atención hasta las 10 de la noche. Horas laborales que no se las pagan adecuadamente al personal de salud. No les aseguran el transporte, Diana. A las 10 de la noche tú, con un salario que no es el adecuado, te toca sacar de tu bolsa todavía para irte a tu casa, por Dios. Aquí dice la ecuación de la explotación y el síndrome del burnout. Explotación financiera, $771.88, salario líquido de un médico general del Ministerio de Salud, dice aquí este informe que nos ha mandado. Ahora, yo llegué hay datos de que hay médicos extranjeros ganando $3.500, $4.500. Esos fueron los colegas que inicialmente fueron contratados para trabajar en el Hospital El Salvador, $4.500. Cuando la cuestión de la pandemia y todo eso, llegaron unos poquitos colegas ecuatorianos, argentinos, que han estado trabajando en el Hospital El Salvador y que, por cierto, ellos se quedaron ya después de la pandemia, ¿no? Ellos llegaron por la pandemia y se quedaron y están laborando. Estamos hablando de médicos especialistas. Médicos especialistas, habían intensivistas, sobre todo, y $4.500. Pero los colegas que han venido al nuevo Hospital Nacional Rosales cuentan también, no podemos nosotros certificar de manera como quisiéramos hacerlo, pero que los salarios pueden andar de $7.000 para arriba, incluye que le dan a uno el apartamento, que puede traer a la familia y otras prerrogativas al médico extranjero. Recordarán ustedes que por las tormentas que hubo hace unas semanas, aquel edificio que evacuaron, porque se dañó. Sí, en la Escalón. Pues muchos Colonia de los Escalón. médicos extranjeros ahí vivían. Ahí viven. Entonces, son condiciones y aprovecho. Tenemos un buen amigo en común nosotros que es el doctor Alfonso Rosales. Saludos, doctor Rosales. Hasta Cuco, ¿verdad? Porque allá vive. Belleza. Otro nivel. Pero bueno, no sé si ustedes leyeron, él también es columnista del diario. Sí. Nos lo envía, de hecho, su columna. Y ustedes habrán leído un artículo que él escribió que se llamaba Xenofobia del Colegio Médico, algo así, o Xenofobia médica por parte del Colegio Médico. Ahí sí, ahí sí yo disiento con el doctor. Como colegio médico no somos xenófobos, nunca hemos sido xenófobos. El problema es que las condiciones de trabajo son completamente diferentes y dispares para el médico salvadoreño y para el médico extranjero. ¿Vea? Él ponía de ejemplo que en los Estados Unidos, y creo que mencionó otros, sí, o sea, en los Estados Unidos, si usted lo va a atender un médico de la India, pues, no hay ningún problema. Pero ¿qué ha hecho ese médico de la India para poder ejercer y tener licencia en Estados Unidos para trabajar? En primer lugar, se ha sometido a exámenes. Hay un proceso de incorporación. Hay un proceso de incorporación. Y luego, quienes tienen prioridad en el sistema gringo, en el sistema español, por ejemplo, el MIR, que le llaman en España,
por poner ese ejemplo de esos dos, siempre hay prioridad de plazas remuneradas para los nacionales, ¿sí? No para el extranjero. El extranjero es el que queda ahí, puede llegar. Y nosotros decimos dentro del gremio médico, si tú logras entrar a un sistema como el gringo, ya le hiciste. En tu vida ya lo hiciste, ya la resolviste. Frase salvadoreña. Sí. Tenemos que ir a pausa, son las 8:34, pero quiero dejar planteado lo siguiente, y no me vayan a matar. Pero aquí estamos hablando de capacidades, de conocimiento, de experiencia, y no debemos, yo así lo veo, no debemos ver mal que a un especialista se le pague diferente al resto. Okay. Por el nivel de conocimiento, entiendo yo. Sí, porque el paciente lo que quiere es que lo atienda el mejor profesional y que lo cure. Ahora, y que la tecnología que está instalada sepa utilizarla. Y Buen que punto, ese conocimiento sea trasladado, porque así también ha sido anunciado, al resto de colegas, ¿verdad? Entonces, yo lo que no quisiera, y yo creo que sí es necesario, como lo veo, aumentar el salario de los médicos del sistema de salud público, ¿verdad? Pero no quiero que veamos mal que de repente un profesional gane $5,000, porque, pues sí, tiene las capacidades. Doctor. ¿Le respondo ahorita? Lo respondemos después, ¿le parece? Está bien. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes también? Que pues sí, ustedes lo están viviendo a diario. Son las 8:35 a.m. En su clínica, el aroma que va a emanar de la cafetera será muy rico. Será del Cherito Café, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Le estamos haciendo entrega de una bolsa. Muchas gracias. ¿Verdad? Para que lo disfrute. Ellos están en Dos Mundos Specialty Coffee, Cherito Café, el café oficial. Si los quiere visitar, ahí está Dos Mundos Café, en el Boulevard del Hipódromo, local 542A. Dos Mundos Specialty Coffee, tu mundo, tu café. Así que lo invitamos a que vaya a Dos Mundos Café a disfrutar del Cherito Café. Además, vivir la experiencia de una cata de café y del proceso de tostado y envasado. Gracias, Cherito Café, por permitirnos también consentir a nuestros invitados a la charla principal. Igualmente lo invitamos a desayunar. San Martín ya abrió en Santa Ana, compañero. Mira, horario de atención, domingo a jueves, 6:30 de la mañana a 9 de la noche. Y viernes y sábado, 6:30 de la mañana a 10 de la noche. Nosotros vamos a desayunar rico gracias a San Martín con los desayunos que nos ha traído Línea Rosa. Siempre hay una conductora de confianza para ti a través de Línea Rosa, servicio de transporte que lo conducen mujeres. 6200-4491, el número de WhatsApp, o también a través de Línea Rosa App. Después de la pausa, seguimos conversando con el doctor Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico de El Salvador. Corre de la mañana, el corre de la mañana. Diana, Verónica y Tony.
8 de la mañana, 46 minutos. Conversamos con el doctor Iván Solano Leiva, médico infectólogo y además presidente del Colegio Médico de El Salvador. Y estábamos conversando hace un momento, Tony, con el doctor el tema de los salarios, ¿verdad? Entonces, porque se conoce, y de acuerdo, como dice él, ¿verdad?, de información que emana de los mismos médicos, que hay especialistas a nivel local que tienen un salario muy inferior de especialistas extranjeros que ahora están en el país. Por ahí va la cosa, doctor. Sí, es que este salario que mencionó Tony, que lo tenemos nosotros en nuestra presentación que les compartimos, de $771, es médico general. Uh-huh. Obviamente yo estoy de acuerdo con ustedes de que un médico especialista no puede recibir un salario tan bajo, ¿verdad? Porque precisamente ha estudiado más y tiene mayores conocimientos, etcétera, etcétera. Pero lo que yo les digo es que el médico especialista salvadoreño, hay una gran diferencia en cuanto a salarios con respecto a lo que gana el colega que ha sido contratado del exterior. Entonces, nosotros lo que pedimos como colegio médico no es que seamos xenófobos y que no querramos que vengan a apoyarnos, ¿verdad? Es que en primer lugar, que tengan las mismas condiciones para poder ingresar a trabajar, ¿verdad? O sea, que lo que yo les estaba comentando en el segmento anterior, ¿verdad? Que yo haga los papeles míos para incorporarme, los haga, ¿verdad? Que haya además prioridad para los médicos nacionales, como es en todo el mundo, ¿verdad? Y no hay problema, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de eso. ¿Por qué están viniendo estos colegas? Probablemente porque en sus países, también las condiciones de los médicos en sus países no son las más adecuadas. De hecho, este día vamos a tener nosotros un Facebook Live con el presidente de Central Med, un doctor Geraldo Ferreira, que él es brasileño, y se va a hablar de la situación del profesional de salud en la región de Latinoamérica. Y se van a discutir muchas cosas que son bastante similares también que están pasando. Unos en mayor grado y otros en menor grado. Los problemas no son ajenos, Sí, es lo que usted doctor, dice. nos quedan 12 minutos de entrevista. En el informe que usted nos envió y que está socializando con diversos medios de comunicación, hablan de urgencia de diálogo. Entiendo que es con el gobierno, y en caso de que esto ocurriese, porque entiendo que no, si el colegio médico tiene propuestas concretas para mejorar el sistema. Bueno, mira, nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo. El diálogo quien lo rompió fue el gobierno, y se rompió allá por abril de 2021, durante la pandemia, donde se llegó a una reunión. Por cierto, nos recibió el hermano del presidente Bukele, no el presidente Bukele, sino que Karim, creo que es el nombre de él. Sí, sí. Y entonces él prácticamente quería que nosotros no estuviéramos denunciando las cosas que podían estar pasando, ¿verdad? Porque eso demostraba que nosotros no queríamos al país, que nosotros teníamos intereses políticos partidarios, etcétera, etcétera. Y se le aclaró pues de que nosotros no tenemos ningún tipo de interés en ese sentido, y que nosotros íbamos a seguir haciendo nuestro papel técnico, nuestras recomendaciones técnicas. Entonces ahí se rompió por completo el puente de comunicación. Luego hemos enviado nosotros diferentes correspondencias al Ministerio de Salud, al Presidente de la República, organismos internacionales como la CONFEMEL, como hoy Central Med, que va a enviar también correspondencia, llaman al diálogo, ¿vea?, con el sector salud, ¿vea?, pero no ha habido respuesta de parte de ellos. La única respuesta que tuvimos fue en su momento, allá por 2025, ¿se acuerdan del problema de los internos? Cuando despidieron a internos y de todo aquel problema, con el doctor Roberto Montoya, anterior presidente del Colegio Médico, lo acompañamos a pedir una audiencia con el ministro de Salud para discutir la situación de los internos. Y él no nos contestó, sino que hasta cuando ya se le vencía el tiempo administrativo, y dijo que él no se reunía con el Colegio Médico porque éramos una entidad político-partidaria. Nada más alejado de la realidad. En fin, y quiero mostrarles lo último relacionado al diálogo. El próximo lunes 20 y martes 21 vamos a recibir una visita de cortesía de parte del presidente de CONFEMEL, de la Confederación Médica Ibero-Latinoamericana,
y del Caribe, que representa más de 2,5 millones de médicos a nivel de la región. El Colegio Médico forma parte de él, y en su última asamblea de CONFEMEL en abril, en Quito, uno de los acuerdos fue autorizar al presidente de CONFEMEL que viniera a El Salvador a interceder, primero mostrar un apoyo al gremio médico salvadoreño y segundo, a buscar una reunión con el presidente de la República y con el ministro de Salud, ¿verdad?, para estimular un diálogo, ¿verdad? Y aquí tenemos, no sé si estamos también en Facebook Live, así es. Entonces, aquí muestro, estas son cartas enviadas de parte de CONFEMEL al señor ministro de Salud, donde se le pide una audiencia. También la misma Colegio Médico también le ha enviado al señor ministro de Salud. Nos lo recibieron el 9 de julio y estamos pidiendo una reunión. Y lo mismo al señor presidente de la República, tanto por parte del Colegio Médico como por parte de CONFEMEL. Y básicamente, ¿qué queremos en esa reunión? Básicamente uno es hablar de la importancia del diálogo, que ambos, tanto el gobierno como nosotros como sector salud, estamos interesados en que las políticas de salud que se estén dando sean de beneficio a la población de la salud salvadoreña. Y además, estamos pidiendo de que se establezca una mesa de diálogo para resolver la situación de los trabajadores de salud que fueron cesados de su trabajo de manera sin seguir los debidos procesos en diciembre de 2025, que hasta la fecha no les han entregado su indemnización según la ley. Por el tiempo, también lo vi, no sé si era una transmisión o una conferencia de prensa, hablando de participación política, desmarcando al Colegio Médico de la candidatura o posible candidatura por el FMLN a la presidencia del doctor Rafael Aguirre, secretario general del CIMETRIS. Así es. Quiero decir de que nosotros como Colegio Médico desde hace 83 años hemos sido una institución que no participamos en política partidaria como institución. Que algún miembro del Colegio Médico haya optado por participar en política partidaria es otra cosa. Es una cuestión personal, es lo que usted dice. Es una cuestión personal. En el caso del doctor Aguirre, igual nosotros reafirmamos que como institución, y se lo hicimos saber a él cuando pidió una reunión con Colegio Médico, el doctor Aguirre, antes de que se supiera que iba de candidato de manera pública, de que nosotros no esperara del Colegio Médico un apoyo institucional a su candidatura. Se lo dejamos claro y eso fue lo que manifestamos. Además, manifestamos también en esa conferencia de prensa, bueno, que fue una pregunta de los periodistas durante esa conferencia de prensa, que hasta donde nosotros sabemos, el doctor Aguirre no ha perdido sus derechos de ciudadano. Por lo tanto, la Constitución permite que cualquier ciudadano que no tenga problemas con la ley pueda participar en política partidaria, inscribirse en un partido político y ser candidato, en este caso. Buscar la candidatura, buscar ¿verdad? candidatura, porque las ¿verdad? elecciones son este fin de semana. Sí, el domingo. El 26 de julio. No, el 19 van a ser. Este domingo. Yo creo que no le gusta el fútbol a los del FMLN, porque van a estar en medio. Bueno, es que la ley de partidos políticos así lo establece, ¿verdad? Que tienen que haber elecciones internas. También dijo, ponía en duda que los médicos que están atendiendo en Doctor SV ya están graduados, o sea que hay estudiantes de medicina. Sí, es otra información que nosotros tenemos. Si ustedes se acuerdan, cuando se lanzó en noviembre de 2025 Doctor SV, se nos dijo por parte de las autoridades que los salvadoreños iban a ser atendidos por profesionales, ¿verdad? Pero conforme se ha ido desarrollando el plan de Doctor SV, desde enero se han estado, porque también hay mucho recambio de médicos, porque muchos renuncian también por las condiciones de precarización laboral a las que son sometidos, etcétera, etcétera. Entonces, han optado de colocar estudiantes de séptimo año de la carrera, lo que llamamos nosotros cuando uno hace el internado, le dicen, vaya Diana, va a ir a hacer el internado a Doctor SV, cuando a mí me mandaban en los diferentes hospitales de salud pública a hacer mis diferentes rotaciones.
y además también a médicos en servicio social. Perdón, no son médicos, estudiantes de servicio social, que son los estudiantes de 8º año de la carrera. Que por cierto, yo mi servicio social lo hice en una unidad de salud allá en Estanzuela, a quien le guardo muchos recuerdos y saludos a la gente de Estanzuela. Usulután. Usulután, en el norte de Usulután. Pero ahí lo están haciendo, su año social. Ahora, pregunto, acá, ¿qué dice en este caso la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, que es la que debe vigilar que la calidad de los médicos que brindan, en este caso, ellos son estudiantes, sean lo que son? Recordemos la CONADEM también. La CONADEM, ¿por qué surgió? Porque también nos dijeron que era para certeza suya como paciente y mía como profesional de que está siendo atendido por un profesional. Entonces, eso está pasando. Y otra cosa, Tony, nos dimos cuenta a través de una denuncia que hizo una colega colombiana, que también hay médicos colombianos, y no sé si solo colombianos o de otra nacionalidad, que desde Colombia están dando consulta. Y ella denunció a través de la tecnología. Sí, y ella denunció de que había sido despedida, pero que prácticamente la denuncia que ella hizo es que Google estaba utilizando la información para tener sus propios algoritmos y toda esta cuestión. ¿Vea? Eso fue lo que ella denunciaba, ¿no? Y lo pueden buscar en redes sociales, la denuncia que ella hizo. Ok, doctor, son las 8:57, tenemos que ir finalizando. Mientras todo esto sucede, yo quisiera también remarcar el conocimiento científico que emana desde los médicos en este país. Y es que recientemente el doctor Carlos Ortega, dice, fue destacado, ¿verdad?, como investigador principal de un estudio que permitió identificar por primera vez en El Salvador los genotipos 1 y 2 del virus Epstein-Barr en linfomas de Hodgkin pediátricos. ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace esto? Bueno, en primer lugar, el doctor Carlos Ortega es el jefe del Laboratorio de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Y un saludo para él. Y si no nos está escuchando, que le cuenten. Sí, y también darle como antecedente las contribuciones que el doctor Ortega y su equipo han hecho. Ustedes saben que el Laboratorio de Virología, recuerden que también de la Universidad de El Salvador fueron los que secuenciaron el virus del SARS-CoV-2 por primera vez en El Salvador, porque obviamente en otros lugares lo han secuenciado. Dicho esto, no es el primer trabajo importante que ellos hacen. Es uno de los trabajos importantes. Es uno de los trabajos importantes que han brindado. Segundo, nosotros sabíamos ya que ya está demostrado que el virus de Epstein-Barr, que es el famoso, aquel que nos da la enfermedad del beso, es un virus con potencial de desarrollar cáncer. A todos aquellos que hemos tenido mononucleosis infecciosa, o también conocida como enfermedad del beso, ese virus se queda como latente ahí y con los años puede activarse y terminar en cáncer. Y en los famosos linfomas de Hodgkin o no Hodgkin. Su servidor, yo tuve linfoma no Hodgkin. Entonces, el aporte de ese estudio es que se logra demostrar en nuestro país la presencia de los serotipos del virus de Epstein-Barr tipo 1 y tipo 2 en niños del Hospital Benjamín Bloom. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso, doctor? En primer lugar, es un aporte académico importante para nuestra realidad. O sea, estamos demostrando lo que ya se sabía, pero lo estamos haciendo con la capacidad nuestra. Y aquí me permito, antes de terminar, de recordar ese tipo de profesionales. Hay muchos en nuestro país. Yo recuerdo al señor presidente que dijo que el médico salvadoreño le iban a venir a enseñar. Desconoce el señor presidente la calidad de médicos que hay en este país, la calidad de médicos que han tenido que irse del país por falta de oportunidades y muchas cosas, y que actualmente son jefes de servicio, docentes universitarios en el extranjero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, este es un ejemplo de la calidad de médicos que hay en nuestro país, como el doctor Ortega, a quien le mandamos saludos. Y que es uno de los temas que ustedes buscarían. Y le gusta caminar también, entonces. Qué bien. Y caminar es bueno, ¿verdad?, para la salud. Muy bien, doctor, gracias por sus apreciaciones. Son las 9 de la mañana con 1 minuto. 9:01. Creo que lo vamos a ver la próxima semana, porque por la visita internacional que van a tener, vamos a estar muy atentos a todas esas actividades. Gracias, doctor, por su tiempo. Y bueno, ¿qué hay que hacer para
volver a ver o a escuchar esa entrevista. Ponga mucha atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.